Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Escamilla y le doy la bienvenida a un episodio más de los estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy continuaremos con el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En este capítulo, el apóstol Pablo expresa su gran preocupación por la fe de los recién convertidos cristianos en la ciudad de Colosas. Les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe, es decir, las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. En este episodio estudiaremos el tema acerca del misticismo religioso. Esta es la segunda parte del tercer y último episodio. Comenzamos. Regresamos al texto. Colosenses 2, versículo 18. Dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y ahí está el apóstol Pablo tratando de explicar. Dice, todo este tema de esas humillaciones, de las vidas ásperas, de renunciar a todo tipo de placer, de exponer al cuerpo al dolor y poder lograr la santidad y una relación con Dios, y luego tratar de hacer contacto con los seres espirituales, esferas y dominios y poderes de estos ángeles. Dice, todo eso está basado en visiones que creen que han visto, pero no son visiones que Dios les dio, porque quieren lograr tener un contacto con la divinidad a través de un camino equivocado. Jesús fue muy claro. Dijo, alguien le dijo, uno de los apóstoles le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no sabes que el Padre y yo somos uno? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en otra ocasión dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, yo soy el único camino para llegar al Padre, no hay otra manera. Entonces, todos estos místicos, tratando de encontrar caminos nuevos para lograr para tener la divinidad y encontrar esa revelación y poder desencadenar esos poderes, son visiones que creen que vieron y no vieron. Y están hinchados por su propia mente carnal, es decir, por sus propias pasiones y por sus deseos. Pero note usted que dice hinchado. Cuando usa la palabra hinchado es porque hay una infección. Cuando en nuestro cuerpo tenemos una infección, se inflama, se hincha. Y la hinchazón es sinónimo de infección, de algo adentro que se está echando a perder. Por eso dice el apóstol Pablo y se usa esta palabra. Dice, están hinchados en su mente, es decir, en su mente hay un germen que ha provocado una infección y que esa infección ha producido pus y se ha inflamado su mente. Y entonces lo que produce está equivocado, porque es resultado de una infección, de una idea totalmente equivocada, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Ahora veamos lo que es la definición del misticismo. Es la tendencia a creer en entidades y fuerzas sobrenaturales. Es la creencia de que una persona consigue comunicarse con estas fuerzas, se une a la divinidad cuando el alma se despoja del cuerpo y estas fuerzas o seres le transmiten mensajes, revelaciones que son ocultas a los demás. Es decir, es esta tendencia a creer
y alguien tiene contacto con entidades espirituales y fuerzas sobrenaturales. Y la persona cree que se ha comunicado con estas fuerzas y le ha dado una revelación, un conocimiento que nadie tiene. Y se ha unido a la divinidad y cree que el alma se ha despojado del cuerpo y que logra transmitir mensajes. Y se los impone a los demás y les exige que los demás le crean. Por esa razón, el misticismo existe, inclusive hay un misticismo judío, inclusive hay misticismo musulmán, hay misticismo cristiano, donde las personas creen que a través de una meditación, de una concentración, en una contemplación de las palabras divinas, logran despojarse de sus pasiones, de su cuerpo, de su necesidad y pueden estar encerrados por días o semanas sin casi no comer. Y entonces dicen que han logrado sacar el alma del cuerpo, porque el cuerpo es el pecado, y han purificado el alma a través de la meditación y la contemplación, y entonces logran tocar la divinidad, y en ese toque de la divinidad dice que ha habido un intercambio, que Dios les ha mostrado, les ha dado, les ha hablado, y les ha permitido inclusive hacer milagros. Pero son caminos equivocados. Es decir, tratan de encontrar un camino. Eso es lo que se le llama el misticismo, tratar de conectarse con Dios por un camino que no es Cristo. Jesús lo dijo, la única manera de llegar al Padre es a través de mí. Yo soy el camino, yo soy esa verdad que tú necesitas saber y yo soy la vida que andas buscando. Cuando caemos en los errores del misticismo moderno o antiguo o desempolvar nuevas místicas, pensando que hemos encontrado el camino a la divinidad, lo único que hemos encontrado es un fraude. Es decir, nos hemos enredado con cosas de apariencia de espirituales, tratando de encontrar conocimientos escondidos, fuerzas escondidas, y ahora están a nuestro propio acceso. Y decimos que ahora que estamos por encima de la materia y por encima de la vida. Por eso se volvieron muy populares en los años 70, aún el grupo de los Beatles, uno de ellos compuso una canción muy famosa que se llama Mi Dulce Señor, dedicado al movimiento Krishna, a esos gurús que a través de ese contacto lograron traer una nueva conciencia y un nuevo despertar a la humanidad. Y se desarrollaron, de ahí era una moda que los artistas tuvieran sus maestros trascendidos, aquellos que los llevaba a un nuevo conocimiento, a esta famosa nueva era. Por eso todo esto se vuelve muy común y popular en nuestros días, a través de la nueva era, a través de este nuevo misticismo y esta nueva religiosidad. Es una mezcla de ideas antiguas y nuevas, coloreadas con nuevos colores, con nuevas imágenes. Y se volvieron populares en toda Europa y en los Estados Unidos. Y los veíamos en todos lados. Todavía sigue siendo popular y empezaron a ser los famosos líderes, guías espirituales, porque ellos decían que tenían una conexión con la divinidad y entonces todos sus seguidores los escuchaban y seguían sus mensajes. Fue muy popular y todavía sigue siendo popular. Cuando la gente siente que el cristianismo o que la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús no es suficiente, que necesitan algo más y empiezan a explorar estos misticismos. Por eso dice el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado, no los vayan a defraudar. Pero note el versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, dice, nadie os defraude de vuestro premio. Es decir, ¿a qué se refiere el premio? A la salvación. Haber alcanzado la salvación en Cristo se puede perder en ese sentido cuando nosotros estamos tratando de buscar nuevos caminos de contemplación para tener ese nuevo conocimiento. Se puede perder su premio deleitándose en falsas humillaciones, falsos desprecios de la vida, en esas nuevas austeridades, en ese desprecio del cuerpo, del vestido, del alimento, de las posesiones, pensando que esos desprecios los va a llevar, por supuesto, al camino de la espiritualidad con Dios. Cuídense de la adoración de los ángeles. Cuídense de andar cayendo en ese culto, porque son visiones que alguien cree que tuvo, son resultado de una mente
hinchada por una pus de un germen que se le metió en algún lugar o que alguien lo contaminó. Y sigue diciendo en ese versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Místicos. ¿Qué son los místicos? Individuos que creen y hacen creer que han visto algo y se jactan de su experiencia y lo convierten en un asunto de suma importancia. Presumen de tener línea directa con Dios, que poseen un conocimiento superior y demandan que sus visiones y revelaciones sean tomadas con la misma autoridad de la palabra de Dios. Exigen su práctica y si alguno se atreve a cuestionarlo, lo tacha de poco espiritual o incrédulos. Los místicos han habido a través de los siglos y hay en nuestros días líderes místicos. Uno de los más famosos, el famoso Rasputín, que fue un místico que dirigió a esta monarquía rusa del rey Nicolai. Acuérdense esa historia interesante donde este místico hacía milagros y guiaba a la reina principalmente, a la emperatriz, la guiaba en todos sus temas con respecto a la política, inclusive a la religión. Tuvo un poder impresionante este hombre Rasputín. El asunto es que todos estos místicos, sus visiones es el cimiento, es decir, están arraigados en su cimiento. Acuérdense de lo que Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 2. Dice que debemos de andar en Cristo, debemos de estar arraigados en Cristo y cimentados en Él. Bueno, el tema de los místicos es que están arraigados en sus propias visiones y cimentados en sus propias ideas. Y ellos son su propio camino porque insisten en que Dios les ha mostrado un camino que es diferente, que es nuevo, que es la nueva apertura de esta nueva modalidad de la era en que estamos viviendo. Y aquel que no cree en esto lo ven como atrasado, como algo que pertenece a la antigüedad y que ya pasó de moda. Que nadie os engañe, dijo el apóstol Pablo. Que nadie os juzgue y que nadie os defraude. 3 palabras que debemos de cuidar si queremos mantener nuestra fe firme. Cuidarnos de mantenernos lejos de los engaños filosóficos. Cuidarnos y mantenernos lejos de legalismo, que no nos juzguen por prácticas legalistas. Y cuidarnos de los fraudes del misticismo religioso. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 20 de Colosenses 2. Y se hace una pregunta el apóstol Pablo. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustes y no toques? Entonces el apóstol Pablo se hace una pregunta retórica y dice, no entiendo. Si ustedes ya murieron a la antigua manera de vivir, en ese paganismo donde andaban, o en esa práctica de la vida anterior, y ahora habéis nacido de nuevo en Cristo, habéis muerto a las ideas rudimentarias que estaban basados en las tradiciones de hombres, en las costumbres de los pensadores, esos principios elementales. Y cuando dice principios elementales se está refiriendo a las primeras ideas de la humanidad, pero ahora aparece Cristo y trae una revelación de Dios que nadie conocía. Y entonces empieza a decir, ¿por qué si habéis muerto a esa antigua manera de vivir? ¿Por qué todavía vives en el mundo y se someten a preceptos, a rituales y a observancias? Y empieza a decir el apóstol Pablo, se someten a temas como no toques esto, no manejes este asunto, no comas esto, no lo hagas, no vayas, no esto, no por aquí, no por allá. Dice, pero ¿cómo? Si ya morimos a todo ese tipo de cosas. Y entonces dice el versículo 22 que todo ese tipo de práctica se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso. Es decir, son resultado del pensamiento del hombre, de la reflexión del hombre, de la mística de los hombres, de la religión de los hombres,
ese tipo de cosas tienen la tendencia a desaparecer con el uso, porque no tienen su origen en Dios, no pueden permanecer. Entonces están cambiando regularmente. Viene una moda, pasa otra moda, viene algo nuevo, novedades, y dice, ¿por qué si ya hemos nacido en Cristo, por qué todavía andamos buscando confianza y seguridad en lo que no es Cristo? ¿Por qué todavía nos apoyamos para la buena suerte en cosas que no son si nuestra vida depende ya ahora en Él? ¿Por qué estamos buscando cierto tipo de fuerzas que nos protejan si nuestra vida le pertenece ahora a Él? Esta es una contradicción, dice el apóstol Pablo. Su fe se va a debilitar y está en riesgo entonces lo que han alcanzado a través de Cristo, que es la salvación y todas las bendiciones. Nosotros no podemos buscarle por otro lado, por cosas resultado de los hombres. Dice, estas tipo de cosas son preceptos y enseñanzas de seres humanos. Es decir, hasta ahí llega. No tienen efectos a nivel espiritual. Entonces vemos y notamos y estudiamos que la advertencia del apóstol Pablo hacia las vanas filosofías, que tengan cuidado porque tiene su cimiento en su propio razonamiento. Están arraigados en su propio razonamiento de hombres. Cuidado con el legalismo religioso, porque tiene su cimiento en las tradiciones y reglas y leyes de hombres. Están arraigados sobre esas costumbres. Ese es su cimiento. Y cuidado con el misticismo, aunque tenga una apariencia de bondad. Su cimiento son las visiones de hombres y revelaciones de hombres. Ese es el arraigo de ellos. Y podemos caer en un fraude, en una decepción. Y dice el apóstol Pablo, versículo 23, tales cosas, refiriéndose a lo que acabamos de platicar, tales cosas a la verdad tienen apariencia de sabiduría en una religión humana. Es decir, el ropaje se ve atractivo, suena bien la filosofía, el legalismo religioso tiene sentido y el misticismo atrae porque parece que toca el alma. Tiene apariencia de sabiduría en una religión, pero dice apariencia solamente. Tiene apariencia en la humillación de sí mismo, es decir, parece que se ve bueno humillarse a sí mismo. Es verdad, hay que ser humildes. La Biblia nos dice que debemos de ser humildes, pero no habla de jactarse en una humildad, en presumir el desprecio de nuestro propio cuerpo y que hemos logrado a través de ciertas disciplinas despreciar los placeres de este mundo como un nivel de santidad. Dice, no es eso. Dice, la verdad tiene apariencia en el trato severo del cuerpo. Es decir, las disciplinas de la rigidez, de las disciplinas para poder lograr ciertas metas, dice, pues tiene su bondad, tiene su apariencia. Pero esa vida áspera, austera, de andar descalzos, de andar casi sin ropa, de no comer casi nada para lograr conectarse con la divinidad, de poder someterse al dolor y despreciar el dolor en ese tipo de prácticas espiritualistas, dice, un trato severo del cuerpo, maltratar el cuerpo, tratando de pensar que entre más maltrato el cuerpo, más voy a lograr despojarme de los malos pensamientos, de las malas pasiones y entonces ahí purificar mi alma. Dijo el apóstol Pablo, eso no tiene ningún valor. La gente pensaba y malinterpretaba lo que dijo el Pablo, haced morir en vosotros todo lo terrenal, mortificando el cuerpo. Y la gente pensaba que al momento de mortificar el cuerpo, lastimar nuestro propio cuerpo, iba a hacer morir nuestras pasiones de pecado. Hay un místico muy famoso, que fue uno de los fundadores de los movimientos monásticos allá en los primeros siglos de los cristianos. Él decidió alejarse del mundo y se fue a vivir a una cueva allá del río Nilo por Egipto, alejándose de toda la humanidad y de toda señal de civilización, porque tenía una serie de tormentos, tenía pasiones y no podía despojarse de las pasiones, de los pecados, de lo que soñaba, de lo que deseaba, y decía, toda la culpa es donde vivo, me voy a alejar de este mundo. Y se fue, y se escondió allá en aquella ermita, allá por aquellos primeros siglos, y se dio cuenta que ahí estaba todavía las pasiones,
que no era huyendo el que la iba a despojar, y se alejó del alimento y maltrató su cuerpo para ver si de esa manera lograba quitarse esas pesadillas y esos tormentos. No se había dado cuenta que nosotros traemos el pecado dentro de nosotros y que a donde vayamos el pecado está en nosotros. Y que la única manera de tratar con la maldad que nosotros tenemos es refugiarnos en la persona de Jesús, que a través de su gracia y misericordia nos perdona los pecados. Nosotros no lo podemos hacer. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 23 al final, refiriéndose a estas filosofías con buen razonamiento, a la religiosidad y al misticismo, dice, estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más disciplina que tengamos en el desprecio de lo terrenal y de los placeres, no tiene ningún valor contra nuestros pecados. Ahí va a estar el pecado. Por más que practiquemos la religión, las prácticas, las observancias, que cumplamos con todos los requisitos, los rituales, con todas las celebraciones, las fiestas, los cumplimientos al pie de la letra, es imposible que quite de nosotros el pecado. No puede quitar la religión el pecado. Y aun si razonamos en las profundidades de las filosofías, tampoco va a quitar el pecado de nuestra carne. La única manera de quitar el pecado es cuando nosotros nos refugiamos en Cristo, reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos de nuestro pecado y nos refugiamos en la sangre de Cristo, que es a través de su gracia. Y la salvación es por gracia, no por algo que hicimos o dejamos de hacer. Y una vez que nos refugiamos en Él, entonces nos da la fuerza de su espíritu para ser transformados en un nuevo hombre, una nueva mujer, con una nueva mentalidad, una nueva manera de vivir. Y aún el sufrimiento y el estar luchando con la carne, dice que llegará un día en que seremos despojados de esto, pero siempre estaremos viviendo bajo la gracia. Es por gracia lo que se ha alcanzado, no por los méritos del razonamiento, no por las prácticas de la religión, ni siquiera por los intentos del misticismo viviendo en visiones y revelaciones que alguien nos ha mostrado. El apóstol Pablo dice, estas prácticas carecen de valor, no aportan, no le hacen nada, porque lo único que se puede lograr es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Él fue el que cargó con nuestras culpas. Y gracias por su sangre es que nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz es que ahora yo puedo decirle a Dios, Padre nuestro. Es que ahora Él me puede escuchar. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz es que ahora he sido transformado de criatura en hijo de Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es decir, el fundamento, el tesoro de nuestra vida es el fundamento en Cristo Jesús, que está basado en la verdad que produce vida. Y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y ahí está esta verdad. El fundamento de Dios es firme, es seguro, y es confiable para sostener nuestra vida. El Señor sabe quiénes son. Y aparte nos recomienda que debemos de apartarnos de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Todo aquel que menciona el nombre del Señor, todo aquel que se dice cristiano, que se aparte de todos estos caminos. Y bueno, el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice, conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega
la tierra. Y ahí está esta gran verdad. Nosotros debemos de conocerlos y nosotros debemos de esforzarnos por conocer al Señor. El apóstol Pablo, cuando está ahí en Atenas, en el ágora, con todos estos filósofos griegos, y les empieza a explicar la revelación de Jesucristo, y les empieza a decir que Dios en la antigüedad decidió pasar por alto la ignorancia de todos estos filósofos griegos, con tal de que se arrepientan. Digo, porque es obligación y es responsabilidad de cada uno que lo busque. Es decir, es nuestra obligación buscar a Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice, aunque sea a tientas, sabiendo que está cerca. Es decir, desde nuestra ignorancia, desde nuestra oscuridad, desde ahí nos movemos como si fuéramos ciegos, a tientas, a gatas, tratando de tocar. Dice, pero si lo buscas, te vas a encontrar con Él. Jesús fue bien claro. El que busca, encuentra. Por esa razón el profeta Oseas dice, conozcamos. Esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como lluvia. Es decir, al momento de buscarle, si lo buscamos con honestidad, si lo buscamos con humildad, con sencillez, Él se muestra a nosotros. Nadie va a regresar con las manos vacías. Nadie que se acerque al Padre regresa con las manos vacías. Si nos acercamos reconociéndole quiénes somos nosotros y quién es Él, reconociendo quién es Jesucristo. Entonces dice que nadie va a quedar decepcionado, que lo que busca lo encontrará en Él. Por eso dice, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra y que produce fruto, y que esa lluvia nos permite crecer, desarrollar, madurar, prosperar en los propósitos de la vida que Dios tiene para nosotros. Yo quiero terminar ahora con una oración. Quiero pedirle que incline su rostro y oremos, que meditemos un rato sobre esa gran verdad. En esta noche, en esta tarde, aquí como estamos delante de ti, queremos reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor. A ti, Señor Jesucristo, te queremos decir que tenemos necesidad de ti, que renunciamos, Señor, a toda práctica ilegal delante de ti, a todo camino que a ti no te exalta, a toda filosofía que no te pone a ti como el primero, a toda religiosidad, práctica religiosa donde tú no eres la preeminencia, a todo misticismo que no tiene su cimiento en ti. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con esta palabra sobre nuestros corazones y nos permita crecer y madurar para conocerte, Señor, de una manera nueva, para conocerte de una forma sobrenatural. Permite, Señor, que podamos cuidar nuestra fe, ese depósito que tú has puesto en nosotros desde que nacimos y que lo pusimos en práctica cuando nos topamos con el Evangelio, cuando dirigimos nuestra fe al Señor Jesús, que podamos acrecentar nuestra fe, que podamos alimentar nuestra fe con tu palabra, que podamos poner en práctica y fortalecer nuestra fe en una vida diaria, siendo hijos tuyos en testimonio y en verdad. Quita de nosotros toda jactancia, toda presunción de conocimiento. Quita de nosotros, Señor, cualquier superioridad, que podamos ver a los demás como alguien que no te conoce y que podamos, Señor, llevar esta palabra del Evangelio para que te conozcan como nosotros te hemos conocido. Quita de nosotros todo estorbo, todo pecado, toda piedra y obstáculo que evita que podamos conocerte en una forma sobrenatural. Que podamos crecer, Señor, en el camino que nos has dado. Que podamos madurar en la relación contigo.
que podamos, Señor, disfrutar de tu Espíritu y poner en práctica los dones que nos has dado. Señor, enséñanos a ser tus labios, enséñanos a ser tus ojos, enséñanos, Señor, a ser tus brazos. ¿Cómo sabrán, Señor, que tú lo has escuchado si nosotros no vamos? ¿Cómo podrán escuchar si no les presentamos el mensaje? Te pido, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos para gloria y honra de tu santo nombre. Que podamos crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, madurar en la palabra, Señor, para mantener una fe firme y un testimonio seguro hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Enséñanos a rendirnos delante de ti. Depositamos nuestra confianza solamente en ti y solamente a ti te damos gracias. A ti te pedimos lo que nos hace falta. En ti nos refugiamos cuando estamos inseguros y nos alegramos en ti cuando tú nos has fortalecido y nos has dado vida. Nuestra vida está en ti, Señor. Dependemos 100% de ti. Queremos exaltarte como el primero y único en nuestra vida. Tú tienes la primacía y la preeminencia en nuestra vida. Recibe, Señor, todo el honor, la majestad, el poder y el dominio, la gloria y la adoración, la confianza y la gratitud por los siglos de los siglos. Amén. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Este es el último episodio de Colosenses 2. Le agradezco que me haya escuchado, pero sobre todo le agradezco a Dios por esta oportunidad de poder enseñar su palabra y le pido al Espíritu Santo que pueda producir fruto en sus corazones. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.